Hermanos, buenos días. Los saludo en el nombre del Señor. Les invito a abrir la escritura en el libro de los Hechos, en el capítulo 19. Vamos a leer desde el versículo 13 hasta el versículo 20. Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, desde el versículo 13 hasta el versículo 20. La palabra del Señor dice: pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Había 7 hijos de un tal Esceva, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo dijo: a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Y que el Señor bendiga la lectura de su palabra de esta mañana que acabamos de hacer. Es el pasaje sobre el cual nosotros vamos a hacer nuestro estudio de la escuela dominical hoy día. Yo creo de que hay aquí un par de versículos que llaman mucho la atención. Por eso vamos a titular a este estudio: el espíritu malo dijo, vosotros, ¿quiénes sois? Y pues en la lectura de esta mañana nos trae a nosotros una realidad que ocurrió en los tiempos de la iglesia primitiva, en este viaje misionero que Pablo estaba haciendo sobre tierras gentiles, allá en la ciudad de Éfeso. Y esta circunstancia que nosotros vemos que ocurrió en aquel entonces, sin ninguna duda, hermanos, podemos también compararla con la situación del cristianismo en nuestros días. Observemos pues de manera detallada todas las palabras, la forma de estas palabras de estos exorcistas nómadas o exorcistas ambulantes. Ellos andaban no en un lugar seguro, sino andaban en varios lugares. Esas palabras, esa forma en la que ellos hablaban y que hemos leído al inicio de esta porción del libro de los Hechos. Ellos dijeron: os conjuro por Jesús, el que predica Pablo. Y eso es lo que yo les decía, nos llama poderosamente la atención en esta mañana. Estas palabras, hermanos, esta forma de palabras nos demuestra un hecho triste. Y es que ellos no tenían ninguna relación espiritual con el Señor Jesucristo. Cristo para ellos era Jesús, el que Pablo predicaba. Y al parecer, estos exorcistas habían sido testigos de alguna expulsión de demonios que el apóstol Pablo había hecho cuando predicaba el evangelio del Señor Jesucristo. Y lo que ellos estaban haciendo era pues imitar lo que fue hecho por el apóstol Pablo, pero la diferencia es que en ellos no había ningún poder espiritual. El Espíritu Santo no habitaba en ellos, ellos no eran creyentes en lo absoluto. La Escritura dice de una manera muy clara en 1 de Juan capítulo 5 versículo 19: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Yo quisiera, hermanos, que en esta parte del estudio nos enfoquemos primeramente cuál es la situación en la que se encontraba esa ciudad de Éfeso, que ya lo habíamos mencionado antes, haciendo
otra vez una comparación bastante breve con lo que sucede en la sociedad de nuestros días. No solamente en Perú, sino en Latinoamérica, en Europa, en los Estados Unidos. Es una crisis moral completa, podemos decir, en todas las ciudades, en todos los países, en todos los habitantes, sin importar la raza, la lengua, sin importar absolutamente nada de eso. Y el pasaje que yo he leído, pues 1 Juan 5:19, confirma todo eso. Dice la Escritura que el mundo entero está bajo el poder, está bajo el dominio del maligno. Y evidentemente que nosotros, los que hemos creído verdaderamente en el Señor, no estamos bajo el poder del maligno, pero vivimos en una sociedad, en un país, en una nación que sí está bajo el poder del maligno. Tenemos que reconocer que la gran mayoría de seres humanos son incrédulos. Y que los salvados, pues hermanos, son poquísimos, son pocos. El Señor Jesús nos llama a nosotros manada pequeña o rebaño pequeño. O sea, los cristianos no son una mayoría, al contrario, somos un grupo muy pequeño en cualquier sociedad del mundo. Y esa es la explicación que yo le decía de toda la maldad y toda la corrupción que nosotros podemos ver en el mundo. Y es que este mundo se encuentra pues bajo el dominio, bajo el poder del príncipe de las tinieblas, y a donde vayan nuestros ojos, así se confirma. Miremos a donde miremos, nosotros vamos a confirmar que es Satanás quien domina el mundo. Evidentemente que todo esto es bajo la soberanía de Dios, pero ese no es el punto que yo quiero explicar ahora, sino que el mundo está bajo el poder del maligno. Así como en Éfeso hace 2000 años, así también en Perú, en nuestros días, o en cualquier nación de nuestros días. Y el mundo muchas veces reconoce que existe un declive moral. Como yo les decía, donde vea usted, va a encontrar inmoralidad. Usted va a salir por las calles, va a mirar un puesto de periódico, va a encontrar inmoralidad allí, porque se publican las portadas de revistas que no deberían estar delante de los ojos de nuestros hijos, de una manera desvergonzada. Cuando usted mira la televisión, va a encontrar allí también que todo está corrompido. Cuando usted mira a su alrededor, cuando usted pasee, por ejemplo, con sus hijos por el Parque de las Leyendas, va a encontrar que hay corrupción también allí, ¿no? Y sí, va a encontrar por todos los lugares donde usted vaya corrupción, aún en el parque que está cerca de su casa. Cuando vaya usted allí, va a ver que hay corrupción. Hay palabras sucias, hay encuentros entre personas amorosos, entre personas del mismo sexo. Eso nos ha tocado a nosotros experimentar cuando hemos ido al Parque de las Leyendas, donde dos muchachas jóvenes estaban besándose. Cuando usted camina por las calles, va a encontrar que las jovencitas que tienen 15 años, 14 años, hablan usando palabras sucias, asquerosas, que solamente un borracho en una cantina las habla. Vaya donde usted vaya, se va a encontrar que el mundo tiene un declive moral y que parece que este declive moral no tiene ningún freno. Pero el mundo no sabe de su triste situación, o si lo sabe, tal vez procura dar una explicación a todos los males de la sociedad fuera de la palabra de Dios. Por eso es que nosotros encontramos que hay sociólogos que tratan de explicar qué es lo que sucede aquí en nuestro país o en cualquier lugar del mundo. Existen los psiquiatras, los psicólogos que también tratan de dar una explicación a lo que está sucediendo moralmente en todos los países del mundo. Y como se buscan pues a estos profesionales, podemos decir, esto los va a conducir a soluciones que están fuera del poder de Dios. Porque cuando nosotros encontramos la respuesta en la Biblia a esta crisis moral en la que estamos viviendo, es en la Biblia donde vamos a buscar también la solución a esa crisis moral.
o vamos a encontrar cómo es que esa crisis moral debe ser desaparecida o restringida en el mejor de los casos. Y como ellos no buscan en la Escritura una solución a todo este decaimiento moral, sabemos entonces que esas soluciones no tienen absolutamente ningún poder, menos poder espiritual, ya que todo esto que nosotros vemos es lo que procede de los corazones de hombres que están cautivos en los lazos del diablo, cautivos a la voluntad de él, como dice 2 Timoteo 2:26. Entonces, esa es una explicación que nosotros encontramos. La sociedad está cada vez peor. Así como Éfeso estaba en una crisis de inmoralidad en esos días, como la de hoy día, nosotros también estamos experimentando lo mismo. Y es en ese contexto de ese Éfeso que estaba sumergido también en la inmoralidad por esa forma de adoración que tenían a esas deidades paganas que incluían, pues, ya les he dicho, ¿no?, algunas cosas sucias también delante del público. Es que encontramos a unos exorcistas echando fuera demonios. Y es evidente que ellos estaban de alguna manera entendiendo de que todo ese declive moral era parte o era la consecuencia de que los demonios estaban por todo el mundo y que todo el mundo estaba bajo el maligno. Pero, hermanos, encontramos estos exorcistas echando fuera demonios sin ningún éxito. ¿Y cuál es la respuesta? ¿Y por qué es que ellos no pudieron echar fuera a ese demonio que leemos en esta mañana? Es que Satanás no puede echar fuera a Satanás. Satanás no puede echar fuera a Satanás. Cristo y el Evangelio sí lo pueden hacer, como dice el himno, tan solo hay poder en mi Jesús. No hay absolutamente ningún poder fuera de Cristo que pueda hacer que Satanás retroceda, que Satanás pueda ser echado. Absolutamente no hay. Satanás, pues, se contenta cuando el hombre quiere arreglar, parchar este declive moral presentando soluciones humanistas, no soluciones bíblicas. ¿Y qué es lo que nos encontramos nosotros? De que los sociólogos no son la solución al problema del hombre. Tampoco es una mejor educación. Algunos creen que cuanto más educados tengamos a nuestros hijos, pues la sociedad va a ir mejor. No. Y tampoco es una solución tener mejores políticos. El problema está en el corazón del hombre, en el corazón caído del hombre. Y si vemos que toda esta inmoralidad ha avanzado hasta este punto, es que nos demuestra no que Cristo no esté gobernando, que Cristo no sea rey, sino que nos estamos acercando a los tiempos finales, donde seguramente vamos a tener que experimentar persecución aquellos que nos vamos a mantener firme en esa forma de doctrina que vemos en la Escritura. Hermanos, solamente el Evangelio que proclama a Cristo es la espada de dos filos que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Así dice la Biblia. El Evangelio trata con nuestra verdadera naturaleza espiritual. El Evangelio revela el pecado. El Evangelio revela la condenación del pecado. Y es por el Evangelio que el poder de la cruz se hace manifiesto al ser humano cuando salva, dando al redimido una nueva vida, nuevos sentimientos, y nos da un poder nuevo. Nos da nuevos sentimientos, una nueva manera de pensar, una nueva forma de ver el mundo, una nueva manera de ver lo que está sucediendo alrededor de nosotros. Nuestro pasaje, hermanos, nos presenta a 7 hijos de un judío llamado Esceva, quien era jefe de los sacerdotes, nos informa la Escritura, los cuales, aunque mencionaban el nombre de Jesús, ellos no tenían fe. Aunque mencionaban el nombre de Jesús, ellos no tenían fe. Comparemos con este pasaje de los evangelios. Yo quisiera que nos vayamos al Evangelio de Marcos, en el capítulo 9, versículo 38 al 41. Voy a leer esa porción de la Escritura.
La palabra de Dios dice: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue y se lo prohibimos porque no nos seguía. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Ahora encontramos, hermanos, también durante el ministerio terrenal del Señor Jesucristo, que los apóstoles, precisamente el apóstol Juan, está informando al Señor Jesús que había uno que estaba echando fuera demonios. ¿Y cuál es la diferencia de este uno con los exorcistas ambulantes que estaban en Éfeso? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es la fe. La fe. El Señor le dice a sus apóstoles que ese uno que estaba estaba expulsando efectivamente a los demonios en el nombre del Señor, no estaba contra Cristo. Mire cómo dice este argumento. Que ese uno, cuyo nombre no lo sabemos por la Escritura, no estaba contra Cristo. Es lo que Cristo está diciendo como respuesta a Juan delante de los apóstoles. Y está diciendo esa respuesta para que nosotros también la recibiésemos hoy. Él no estaba contra Cristo, sino que estaba con Él. Estaba unido a Él. Es decir, ese uno era un creyente. Era un creyente. Y lo que podemos concluir es que este uno no decía las palabras que decían estos exorcistas ambulantes. Él no decía: salí demonios en el nombre de Jesús, el que predican Pedro y Juan. Eso no hablaba así. La respuesta que da el Señor Jesús nos conduce a concluir de que este uno estaba echando fuera los demonios en el nombre de Cristo, en el nombre de su Cristo, en el nombre de su Señor, en el nombre de su Salvador. Por eso es que los espíritus salían de esos cautivos cuando Él los estaba echando fuera. Él expulsaba con denuedo a los demonios, invocando sin vacilar el nombre de su Señor, de su Salvador. Esa es la diferencia, hermanos. Y es algo que yo quisiera que mantengamos en nuestras mentes mientras estamos desarrollando este estudio. ¿Por qué? Porque no hay terreno medio, es lo que dice el Señor. El que no es conmigo es contra mí. Y obsérvese, ¿no? El que no es conmigo es contra mí. Es algo que nos debe llamar a la reflexión. ¿Se está con Cristo o se está contra Él? No hay terreno medio. Cuando no se está con Cristo, se está contra Él. Cuando no se está con Cristo, hay dudas. Hay dudas, como nosotros vemos en estos exorcistas ambulantes. Cuando no se está con Cristo, el mensaje no es completo. Cuando no se está con Cristo, el mensaje no es claro y tampoco es directo. Cuando no se está con Cristo, el mensaje es titubeante, con doblez. Es incierto en cuanto al Señor, es con doblez en cuanto al Evangelio, es como con medias tintas cuando se habla del pecado, es como vacilante, dubitativo cuando se habla acerca de la santificación. Cuando se hablan del Evangelio y las doctrinas del Evangelio, no se habla claramente, firmemente, sino con doblez. Pero el que está en Cristo habla directamente las cosas. Dice las cosas como son bajo la autoridad de la Escritura. Habla de la santificación lo que la Biblia habla de la santificación. Habla de la conversión lo que la Biblia habla de la conversión. El que está con Cristo hace eso. Tal vez esta sea la respuesta del por qué en nuestros días tenemos una iglesia débil en cuanto a su testimonio de santidad y pureza bíblica.
Y es algo que nos llama la atención también, porque esta iglesia crece, esta iglesia profesante, vemos que crece, se está ampliando, se está multiplicando, pero es una iglesia que tiene poca profundidad. No es una iglesia que tenga una profundidad doctrinal. Porque si tuviera una profundidad doctrinal, tuviese un arraigo en la santidad y en la pureza de vida. Es como un charco grande que vemos que se expande y va avanzando por muchos lugares, pero tiene solamente esta altura, nada más. Es un cristianismo sin profundidad, es un cristianismo sin arraigo. Los demonios saben, nosotros vemos acá, que los demonios saben quién era Cristo y quién era Pablo. Y eso es lo que vemos en este pasaje, porque cuando estos hombres intentan echar fuera ese demonio, estos 7 intentan echar fuera estos demonios, hay una reacción rápida del demonio. El demonio es muy rápido para reaccionar allí. Entre el apóstol Pablo, hace la diferencia ahí entre la expulsión que hace Pablo y la expulsión que hacen estos 7 hijos de Seba. Porque vamos a leer la pregunta que hacen los demonios. ¿O cómo es que los demonios responden? Y terminan con una pregunta. A Jesús conozco. Imagínese usted, ¿no? Imagínese, es el hombre poseído, está hablando literalmente con la boca, pero es el demonio usando la boca del hombre. Y usted imagínese, hermanos, trasládese un momento allá y póngase como que ha hecho un viaje en la historia y usted está observando a un hombre endemoniado y delante de ese hombre endemoniado hay 7 exorcistas y ese hombre endemoniado le dice verbalmente a ellos, audiblemente, le dice a estos 7 hombres, le dice: a Jesús conozco, yo sé quién es Pablo, pero vosotros, ustedes 7, ¿quiénes son? ¿Quiénes son ustedes 7? Bueno, los demonios, esto nos enseña, los demonios saben quiénes son de Cristo y quiénes no son de Cristo. Y evidentemente que los que no son del Señor, ¿son de quién? Son del diablo. Pueden profesar alguna religión, hasta la religión cristiana, pero son del diablo. Y cuando pensamos nosotros y decimos, pero ¿cómo puede ser posible que haya un profesante de la fe cristiana y no sea del Señor, que sea del diablo? Pues la Escritura lo enseña, hermanos. Por eso es que no debemos sorprendernos de estos 7 exorcistas que tienen en su boca el nombre del Señor Jesús. Mateo 7, versículos 22 y 23, es un pasaje que conocemos. Mateo 7, 22, 23 dice: muchos me dirán en aquel día. Miren, no dicen pocos. El Señor no dice algunos cuantos, unos poquísimos me dirán en aquel día. No, Él dice muchos, bastantes me van a decir en ese día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mire, ellos estaban profetizando, o sea, ellos estaban predicando el nombre de Cristo, pero el Señor les llama hacedores de maldad. Ellos estaban echando fuera demonios, pero el Señor les llama hacedores de maldad. El Señor, ellos estaban haciendo milagros, pero el Señor les llama hacedores de maldad, porque no eran de Cristo, eran religiosos, profesaban la religión cristiana, pero eran hacedores de maldad. Pero hay una pregunta importante en esta respuesta que hace el diablo por medio de la boca del poseído. Esta pregunta es: pero vosotros, ¿quiénes sois? Esa es una pregunta para nosotros. ¿Vosotros quiénes sois? ¿Yo quién soy? ¿Quién eres tú? Es como que me pregunta a mí el diablo.
Conozco a Jesús, sé quién es Pablo, pero tú, predicador, ¿quién eres? A usted, iglesia, ¿quiénes son cada uno? Podrán decir los demonios, a Cristo conocemos, a Pablo conocemos, pero a usted no lo conocemos. Eso sería terrible porque implica condenación eterna. Si el diablo dice, a usted no lo conozco, eso implica que es condenación eterna, hermanos. A Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Esto nos enseña, como yo le digo, que Satanás conoce a Cristo y sabe quién es Pablo. Satanás conoce quién es Cristo. ¿Cómo lo conoce? ¿Cómo lo conoce? Lucas 4:41 dice, también salían demonios de muchos, dando voces y diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Pero él los reprendía y no les dejaba hablar porque sabían que él era el Cristo. El demonio sabía que él era el Cristo. Y aquí voy a usar unas palabras que debemos guardar para nuestro estudio. Hermanos, Satanás conocía a Cristo porque Satanás luchó contra Cristo. Sabemos que hasta ahora él está peleando contra su iglesia. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero Satanás luchó contra Cristo. ¿Cómo lo sabemos? Lucas capítulo 22, versículos 3 y 4 dice, y entró Satanás en Judas. Entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12, y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Satanás está poseyendo, controlando a Judas Iscariote. ¿Para qué? Para pelear, para destruir al Señor Jesucristo. Por eso es que Satanás lo conocía. Él sabía, él es el Cristo. Muy bien, voy a pelear contra Cristo. Voy a luchar contra Cristo. Satanás en Mateo 4 había intentado tentar al Señor Jesús. Usó hábilmente la escritura y le decía, si tú eres el Cristo, entonces esto. Si tú eres el Cristo, entonces esto. Lo tentaba, pero él sabía que era el Cristo. Él sabía que era el Cristo. Bueno, la escritura dice que conoce quién es Cristo, pero también nos dice que sabe quién es Pablo. Sabe quién es Pablo. ¿Y cómo sabe quién era Pablo? ¿Cómo sabía el demonio quién era Pablo? Y acá voy a usar nuevamente la palabra luchar. Luchar. ¿Sabe quién es Pablo? Porque hubo un tiempo en que Pablo luchaba también contra Cristo. ¿Se acuerda usted? En Hechos 9, cuando Saulo estaba persiguiendo la iglesia, estaba buscando desaparecerla. El Señor no le dice, Saulo, ¿por qué persigues a mi iglesia? Dice, Saulo, ¿por qué me persigues a mí? Saulo luchaba contra Cristo persiguiendo a la iglesia. Pero Pablo, cuando era Saulo, era el religioso incrédulo y luchaba con Satanás codo a codo, él sin saberlo. Él sin saberlo estaba haciéndole el juego a Satanás. Por eso es que Satanás conocía quién era él. Porque antes le pertenecía. Antes luchaba del lado de Satanás, persiguiendo a Cristo, persiguiendo su iglesia, buscando destruirla, buscando dañarla, buscando desaparecerla. Pero también sabe Satanás quién es Pablo. Porque el Señor lo salvó y lo arrebató de sus manos. Y ahora Saulo es Pablo. Y Pablo, mire cómo ahora dice, Efesios 6:12. ¿Cómo dice Pablo en Efesios 6:12? Porque no tenemos lucha. Otra vez esa palabra lucha. No tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Satanás sabía quién era Pablo porque antes Pablo peleaba con él y ahora Pablo peleaba contra él. Pablo luchaba contra él. Por eso es que él sabía quién era Pablo. Entonces, hermano,
Si vemos que Satanás luchaba contra Cristo, si vemos que Saulo luchaba contra Cristo, y ahora vemos que Pablo pelea contra Satanás, lucha contra Satanás, esto nos enseña que dependiendo contra quién luchas, eres conocido por Satanás. Dependiendo contra quién luchas, tú vas a ser conocido por Satanás. Y la lucha es en diferentes frentes. Si tú luchas contra Cristo, si tú luchas contra su evangelio, ¿de quién eres? De Satanás. Y si tú luchas contra Satanás, si tú luchas contra sus mentiras, contra sus artimañas, ¿de quién eres? Yo les digo, la lucha es en varios frentes. Cuando se predica que sin arrepentimiento no hay perdón, cuando se predica tienes que arrepentirte de tus pecados, abandonar tus pecados, despreciar tus pecados y volverte a Dios, te constituyes en enemigo del diablo, porque estás predicando el evangelio y él sabrá quién eres. Cuando oras ardientemente, completamente por el avance del evangelio, del reino de Cristo, te constituyes también en enemigo de Satanás y él sabrá quién eres. Cuando proclamas que sin santidad nadie verá al Señor, te constituyes en enemigo del diablo y él va a saber quién eres. Cuando te opones a la mundanalidad dentro de la iglesia, te constituyes en ¿qué? En enemigo de Satanás también, en enemigo del príncipe de las tinieblas, y él va a saber quién eres tú. De igual manera, pero de forma contraria, cuando justificas tus propios pecados y cuando justificas el pecado de los demás, te conviertes en amigo de Satanás. Y él va a saber quién eres. Cuando enseñas que la obediencia a Dios es legalismo, te conviertes en camarada de Satanás y él va a saber quién eres. Cuando callas mientras el mundo invade tu iglesia, te conviertes también en camarada del diablo y él va a saber quién eres. Cuando enseñas doctrinas como la del cristiano carnal, te conviertes en amigo de Satanás y él va a saber quién eres. Él va a saber quién eres. Hermanos, aunque Satanás no es omnipresente, sabemos que sus demonios están por todos lados. Y el príncipe de las tinieblas y sus huestes de maldad, ellos saben quién es quién en este mundo. Ellos saben quién pertenece a quién en este mundo. La pregunta es si nosotros sabemos quiénes somos nosotros. Y nuestras palabras y nuestras acciones son las que dan respuesta a esta pregunta. ¿Estamos trabajando del lado de las tinieblas o estamos luchando contra ellas? Satanás conoce quién es Cristo porque él luchó contra Cristo. Él sabe quién es Pablo porque el apóstol Pablo luchó contra él. ¿Dónde estamos nosotros? Si el diablo ahora nos trae esa misma pregunta, ¿quiénes sois? Estos exorcistas itinerantes no estaban luchando contra Satanás. Ellos ni siquiera eran creyentes. Ellos no eran enemigos del diablo, aunque pretendían parecerlo. Pero hermanos, una cosa es ser y otra cosa es parecer. Y a veces no podemos hacer la diferencia nosotros. No podemos distinguir entre ser cristiano y parecer cristiano. El pastor Leonard Ravenhill dijo una vez, y comienzo la cita, él decía: mi principal ambición en esta vida es estar en el primer lugar de la lista de los más buscados del diablo. Esa era
su ambición en esta vida. Y con esto nos está diciendo él de que su vida y su ministerio lo dedicó a luchar contra el diablo, a defender la pureza de la iglesia del Señor, a luchar contra las estratagemas, los engaños, las mentiras de Satanás. Ravenhill fue querido por pocos y odiado por muchos evangélicos. Y esto no solamente, hermanos, pone al creyente como el blanco de Satanás cuando tú luchas contra Satanás, sino también como el blanco de ataques de una gran mayoría de la iglesia profesante de nuestros días. Pero ¿qué más nos dicen las Escrituras? Mire cómo dice Santiago 4:7. Dice la Escritura: someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. Sometimiento, esclavo, obediencia. Sométete a Dios y el diablo huirá de ti. No te va a poder hacer frente. No podrá hacerte frente. ¿Usted cree lo que dice este versículo, hermano, hermana? Albert Barnes tiene este comentario de este versículo y me pareció muy interesante y lo quiero compartir en este estudio. Comienzo la cita: mientras te sometes a Dios en todas las cosas, no te someterás al diablo en nada. Debes resistir y oponerte a él de cualquier manera que se acerque, ya sea por atractivos, por halagadoras promesas, por las fascinaciones del mundo, por la tentación o por las amenazas. Satanás se abre paso y asegura sus triunfos más bien por arte, astucia, engaño y amenazas que por verdadera valentía. Y cuando se le opone firmemente, él sale huyendo. Esto es algo tremendo, hermanos. El que se somete a Dios en todo, no se someterá al diablo en nada. Nosotros necesitamos someternos a Dios en todo. Someter a Dios nuestra vida. Someter a Dios nuestra paternidad. Las madres, nuestras hermanas madres, deben someter a Dios su maternidad. Vivir como madres de acuerdo a los preceptos bíblicos. El que está estudiando debe de someter su vida de estudiante a Dios también, a los preceptos de Dios. Tenemos que aprender a someternos a Dios en el trabajo, sea donde nosotros estemos, o la actividad que nosotros realicemos, todo debe ser sometido a Dios. Todo debe ser sometido a Dios. Pero hermanos, regresemos también al punto que habíamos estado hablando, acerca de la unidad que existe entre la predicación del Evangelio y sus doctrinas y la expulsión de demonios. Y para esto vamos a ir a las Escrituras, porque hay una unidad. Cuando los apóstoles estaban expulsando demonios es porque se predicaba el Evangelio. No es que ellos llegaban y hacían un acto circense. A ver, he venido a expulsar demonios. No, absolutamente no. No era un acto circense. No era un acto de magia. Era podemos decir, un complemento a la predicación del Evangelio para quienes estén escuchando el mensaje del Evangelio y vean esas maravillas, entiendan que son profetas de Dios. Para eso son las señales del apóstol, de los profetas. Mateo 10, capítulo 10, versículos 7 y 8, acá vemos el mandamiento del Señor a los 12. Y dice la palabra del Señor, y yendo, dice, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea, predica el Evangelio. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Mira ahora cómo dice Marcos 16, versículos del 15 al 17. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura.
El que creyere y fuera bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Hermanos, la predicación del Evangelio estaba unida a las señales de un apóstol. Si estos exorcistas ambulantes estaban imitando a Pablo cuando él echaba fuera demonios, ¿será que también lo imitaban en cuanto a la predicación del Evangelio de Cristo? Y esta es una pregunta válida. Pues ese poder sobre los demonios no tenía el propósito, como yo les digo, de un acto circense, sino que era la señal de un apóstol o la señal de un mensajero que predicaba el mensaje de Dios. Usted va a ver las señales que acompañaban, hermanos, a los profetas en el Antiguo Testamento. Recuérdese, yo siempre recuerdo mucho esa escena. Hay dos escenas que podemos ver. Primero, cuando el Señor llama a Moisés en Éxodo 3 o 4 me parece que está, y el Señor le dice a Moisés: tú vas a ir de regreso a Egipto y te vas a presentar delante de Faraón y delante del pueblo y le vas a decir que yo te estoy enviando para que saques a mi pueblo de la esclavitud. Y Moisés ponía muchas trabas, y una de esas objeciones que él le hace al Señor, y le dicen: ¿y cómo creerán que tú me enviaste? ¿Cómo van a creer ellos que tú me enviaste? Le dice: a ver, pon tu mano adentro de tu túnica y sácala. ¿Cómo salió la mano? Blanca, con lepra. Y después le dijo: vuelve a meter tu mano, sácala. Y estaba normal. Señales. Ellos van a creer que yo te he mandado por eso. ¿Qué es lo que tienes en tu mano? Mi báculo. Échalo sobre la tierra, y se convirtió en una serpiente. Ahora tómalo de la cola, y lo tomó de la cola y se volvió otra vez un báculo. Por eso van a creer que yo te he enviado. Van a creer que tú eres mi profeta por las señales que tú vas a hacer delante de ellos. Igual con Elías. Cuando estaba delante de los 850 sacerdotes de Baal y de Acera, cuando él invoca el nombre del Señor y está en la oración, cuando tenía que descender el fuego para consumir el holocausto, Elías le dice: Señor, para que crean que tú me enviaste, para que crean que yo soy tu mensajero, Señor, envía tú el fuego. Una señal para que el pueblo vea, comprenda, entienda que Elías había sido enviado por el Señor. Eso es lo que vemos en el Evangelio también, cuando se hablan de las señales de un apóstol. Y esas señales pues no estaban en este tiempo de la iglesia primitiva, en la expansión del Evangelio. No estaban estos 7 hombres que querían expulsar ese demonio. ¿Por qué? Porque ellos eran unos impostores. Hablaban el nombre de Cristo, pero eran impostores. Y ya que ellos no eran de Cristo, debemos suponer que así como su exorcismo era falso, el evangelio que ellos predicaban también era falso. Era un evangelio falso, torcido, incompleto. Ellos pensaban que solamente se trataba pues de conjurar el nombre de Cristo para tener los mismos resultados que tenían los apóstoles. Los otros versículos 16 y 17 dice: y el hombre en quien estaba el espíritu malo saltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Y esto fue notorio a todos los que habitaban en Éfeso, así judíos como griegos, y tuvieron temor todos ellos, y era magnificado el nombre del Señor Jesús. Y muchos de los que habían creído venían confesando y dando cuenta de sus hechos. Hermanos, estos impostores, nos dice la Escritura, que terminaron huyendo del diablo. Ellos huyeron de Satanás, dicho de otra manera, terminando cediendo al ataque del maligno. ¿Por qué? Porque no tenían la fe de Cristo. Los 2 últimos versículos dice: así mismo muchos de los que habían practicado la magia trajeron sus libros y los quemaron delante de todos, y hecha la cuenta de su precio, hallaron que era 50,000 piezas de plata. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. Hermanos, acá había una demostración que ellos habían abandonado la vida vieja, y la demostración no era en palabras solamente, sino también era por medio de los hechos.
Ellos dijeron, nosotros ahora somos de Cristo. Estos libros que hablan de hechicería constituyen pecado delante de Dios. ¿Qué hago? 50,000 piezas de plata. ¿Qué hacemos? ¿Los vendemos? Los vendemos y tenemos dinero para llevar ofrenda al Señor. ¿Los vendemos? ¿Qué hacemos con estos libros? Yo tengo un familiar que le gusta la hechicería, se lo voy a regalar a él. Se lo voy a regalar a él. Y nosotros, hermanos, cuando el Señor nos salvó, ¿qué hicimos con aquellas cosas que guardábamos en nuestra casa, pero que eran pecado delante de Dios? Por ejemplo, todos los CD de música mundana que teníamos en nuestra casa cuando el Señor nos salva, bueno, yo era muy joven en la fe, yo no entendía mucho. Mi esposa venía más de un trasfondo evangélico, sus padres fueron creyentes. Pero lo que a mí se me ocurrió, hermanos, es, bueno, todos estos CDs se los regalaré a mi hermano. Y mi esposa me dijo, no, los vamos a destruir. Esto es pecado. ¿Cómo vamos a regalar pecado a nuestra familia? Y los destruimos todos. Y había mucho dinero ahí, pero los destruimos. Quizás todavía guardamos algunas cosas nuestras que son pecados delante del Señor, que pertenecen a nuestra vida vieja, no a nuestra vida nueva. No podemos regalarla, no podemos pasar esas cosas. Tenemos que demostrar por los hechos que el Señor verdaderamente nos ha dado una vida nueva cada uno. Como creyente debemos deshacernos de las cosas pues que envuelven el pecado y tienen que ver con el mundo. Bien, hermanos, para terminar yo quiero leer las palabras que fueron el texto central de nuestra enseñanza hoy. El espíritu malo dijo: ¿vosotros quiénes sois? ¿Vosotros quiénes sois? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? O más bien, ¿de quién somos? ¿De quién somos? La única manera de responder a esta pregunta no es con palabras, es con hechos. ¿Contra quién peleamos? ¿A quién resistimos? ¿Peleamos contra Satanás? ¿Resistimos a Cristo? ¿Resistimos sus mandamientos? ¿Ponemos obstáculos a la palabra de Dios? ¿Interpretamos a nuestra conveniencia la palabra de Dios? ¿Quiénes somos? ¿De quiénes somos? Vamos a orar.